Hablamos ahora de economía y de finanzas porque en las últimas horas se informó sobre el fracaso de la licitación de los bonos con el vencimiento del bono dual y del reperfilamiento de los 96 millones de pesos que debe hacer la Argentina sobre su deuda. Un tema que es chino, ¿no? O sea, difícil de entender, claro, de comprender, por eso lo convocamos a un especialista, historiador, periodista, Alejandro Gómez Gaona. Bienvenido. Gaona. Sí, bienvenido. Y a ver, ayúdenos a entender qué pasó en la provincia de Buenos Aires. No se llegó a un acuerdo con los bonistas, decidió el gobernador pagar. Tampoco se llegó a un acuerdo con los bonistas en este caso y el reperfilamiento es urgente porque el jueves vencen, ¿verdad? Pues yo creo que el gobernador Kicillof pensó a través de esos plazos que estableció que iba a poder negociar algo. Lo que acá se olvida es que los especuladores, los que están en estas operaciones, es decir, son implacables y saben cómo verse y saben hasta dónde avanzar. Eso se demostró durante los 4 años anteriores, donde, es decir, compraban dólares, el Banco Central aumentaba la tasa para evitar que se fueran al dólar, conseguían la tasa que quería y así estaban en un jueguito permanente. Y ahora pienso que van a hacer lo mismo. Es decir, le fracasó a Kicillof y tuvo que pagar, y ahora el gobierno lanzó esta licitación, y por supuesto, como estos bonos vencen el jueves, es decir, vamos a ver si se van a otras inversiones o qué es lo que hacen. Y estos son simplemente los primeros escarceos de lo que puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que el ministro Guzmán se maneja con mucha prudencia, pero claro, es un académico, nunca ha estado en la función pública, y enfrentar a estos buitres, los chicos, los grandes y los más grandes, no es nada fácil. Y yo lo viví cuando fui asesor del presidente del Ecuador y cuando hicimos la auditoría de la deuda, y vimos lo difícil que era manejarse, mucho más en una situación de gran vulnerabilidad como está la Argentina, con una deuda de 323.000 millones de dólares, con vencimientos muy cortos y con una situación complicada con el Fondo Monetario. La situación es muy difícil y va a haber que extremar la inteligencia y salir del convencionalismo para ver cómo se sale. Alejandro, ¿por qué el miedo al default? ¿Por qué el miedo al Fondo Monetario Internacional con el respaldo de los líderes europeos en la renegociación del Fondo Monetario y con un gran porcentaje de la deuda tomada que se ha ido, según dice el propio gobierno, a la fuga de capitales? Yo creo que estamos en default. O sea, lo que pasa es que no está explicitado, y no estamos ahora, estamos desde antes de que viniera el doctor Fernández. Lo que pasa es que la palabra default suena como algo terrible, y bueno, empezamos a estar en default en el 2001, hasta que el doctor Kirchner decidió renegociar la deuda en el 2005, y no hubo ningún terremoto, ningún acontecimiento extraordinario, ni nada. Lo que pasa es que esa palabra asusta, tan asusta que Stiglitz, que de alguna manera es el mentor intelectual de Guzmán, dijo que la Argentina no tiene que ir en default. Pues claro, decir estamos definitivamente en default significa que bueno, acá tenemos que empezar a barajar y dar de nuevo, es decir, acá hay una negociación distinta, pero si no estamos, y bueno, empezamos con este tira y afloje. Y el tema del fondo es complicado, primero por la magnitud de la deuda con el fondo, segundo porque el fondo no va a aceptar absolutamente ninguna quita y porque el fondo no presta un centavo ni negocia si no establece determinadas pautas muy rígidas. Veremos cómo se puede manejar eso y yo creo que va a ser muy difícil. Es decir, no sé si los que vienen ahora, que llegarán mañana o pasado, es decir, entenderán, es decir, conocen bien la situación de la Argentina. Y a mí lo que me llama la atención es que, sabiendo la situación crítica que teníamos en el 2017-2018, hayan prestado esa suma de dinero. Acá ha habido otra negociación aparte. En la Argentina el secreto se cultiva como una de las bellas artes. Entonces, el fondo es responsable fundamental de muchas de las cosas que pasaron y debería hacerse cargo. Bueno, se habla todo el tiempo de que fue un préstamo para fuga de capitales y demás. Y lo cierto es que hay dos tipos de deuda que tiene la República Argentina. Le debe al Fondo Monetario Internacional, le debe a bonistas privados, le debe al mundo en dólares, pero también una porción de esa deuda que es en pesos, como lo que se vence el bono dual que vence el próximo jueves. Exacto. ¿Cómo se hace para no caer en la tentación de emitir, ¿no? Y de poder no entrar en default y pagar? Porque eso también tendría consecuencias graves en la economía interna. Claro, lo que pasa es que si acá no hay, respecto a estos vencimientos, no se emite para pagarlos, es decir, el gobierno se encuentra en una situación extremadamente difícil. Es decir, esto tampoco del miedo al emitir. Es decir, pero si claro, emitimos, ¿no repercute en la inflación directamente?
puede y no puede. Es decir, lo que acá yo la dificultad que veo es que todavía el ministro Guzmán no ha explicitado cuál es el plan económico. Lo único que se ha mandado es una ley al Congreso Nacional que fue aprobada, una ley, a mi juicio, que no tenía demasiado sentido, excepto para tener un respaldo. ¿Por qué? Porque esas facultades que se les pidió al Congreso, el gobierno ya las tenía a través de la ley 2456 del año 92, ratificada durante todos los gobiernos. Es decir, esa ley autorizaba al gobierno a negociar la deuda, a hacer lo que quisiera con la deuda, pero bueno, pienso que se quiso una ratificación. Ahora, no sabemos cuál es el plan económico, no se ha explicitado. El ministro va a ir mañana a la Cámara de Diputados a explicar, no sé qué va a explicar, cómo va a ser, si le va a pedir al fondo plazos, es decir, algún reperfilamiento, esa nueva palabrita que se usa respecto a la deuda, pero la situación es muy difícil. Y usted hablaba recién de que hay deuda en dólares y deuda en pesos, es decir, eso ha perjudicado a la deuda intraestado, la que tenía el ANSES, el Banco Nación. ¿Por qué? Yo me estaba fijando en los análisis de la deuda del Ministerio de Economía. En el mes de julio del año pasado teníamos una deuda de 341.000 millones de dólares y bajó a 323 en diciembre. ¿Pero por qué bajó? Porque al aumentar el dólar, al devaluarse el peso, los que tenían títulos en peso empezaron a perder notablemente. ¿Y quiénes perdieron? Las agencias del Estado, no los bonistas privados, que por supuesto ellos siempre se manejan con inversiones en dólares. ¿Por qué Argentina necesita endeudarse cíclicamente? Bueno, porque la Argentina cultiva el sistema de la deuda perpetua, donde parece que el gran negocio de los economistas y de los funcionarios es: pagamos deuda vieja con deuda nueva. Esto desde el 76 hasta ahora se ha hecho inexorablemente. Y yo, que soy historiador, siempre me acuerdo, en 1893, cuando una de las grandes crisis de la deuda, el ministro de Hacienda de ese momento, el doctor Romero, cuando dio instrucciones de cómo negociarla en Londres, pidiendo una moratoria de 10 años, le dijo al embajador argentino: no pida nuevos créditos, porque es una regla fundamental de la economía. Pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Hecho eso la Argentina siempre, y así nos va. Alejandro, ¿pero lo hace la Argentina o lo hacen los gobiernos neoliberales cuando están en el poder en la República Argentina? Bueno, lo hacen todos los gobiernos, los neoliberales y los que no lo son. Ajá. Porque si uno ve el proceso de endeudamiento, digamos desde la dictadura hasta ahora, siempre ha habido emisión de deuda. Y una de las cosas preocupantes es esa corresponsabilidad en el aumento. Porque si bien la deuda aumentó enormemente en los últimos 4 años, esa deuda que aumentó fue autorizada por el Congreso Nacional. No solo por el oficialismo, que no tenía mayoría en ambas cámaras, sino por otras fracciones políticas, del Peronismo Federal, el Frente Renovador, etcétera. Pero parece que de esas cosas nadie se hace cargo, y en este momento el presidente Fernández se encuentra con este monstruo, y también veo que hay exigencias absurdas de ciertos grupos que pretenden que no hay que pagar absolutamente nada, que al Fondo Monetario hay que decirle bueno adiós, como si esto fuera tan fácil de hacer, y mucho menos en un gobierno que acaba de asumir hace 2 meses. ¿Cómo analiza la decisión tomada por el actual gobierno de no justamente seguir tomando deuda de la que había sido pactada el año pasado? Se alcanzó de un total de 57.000 millones a pedir 44. ¿Cómo analiza usted ese hasta acá llegamos? Me parece que fue realmente una excelente opción, porque era seguir con la misma mecánica del fondo. ¿Y no implica más ajuste, no tomar más deuda? Ajuste interno. Bueno, es que ese es el tema. Es decir, esto no se va a poder resolver si no hay un ajuste, porque la Argentina va a tener que pagar. Lo que pasa es que una de las cosas que me llamó la atención, yo le mandaba una carta al presidente de la Nación, una extensa nota hace una semana y media, explicando una serie de cosas que tienen que ver con un aspecto que nunca se trata, que es el aspecto jurídico. En la justicia, en este momento, hay investigaciones que empezaron hace 20 años y continúan hasta hoy. Hay imputaciones hechas por la Fiscalía Federal número 6 contra el exministro Caputo, contra el ex jefe de gabinete Quintana, contra el ex secretario de Finanzas Pausili, porque emitían bonos por un lado, los compraban por el otro. Es decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué el gobierno se limita simplemente a ver cómo va a pagar y no a investigar cosas que son fundamentales? Y señores, se ha defraudado a la nación de esta manera, hay investigaciones en marcha, incentivemos esas investigaciones, hablemos de responsabilidades y no nos limitemos a pagar y si no podemos pagar, reestructurar.